Bien, bienvenidos a Semiología Médica 1. Anteriormente, en las clases de semiología, vimos el tema referente a qué. Vimos el tema de comunicación y ética médica, la comunicación que tiene que existir entre el doctor, el médico, no solo con los pacientes, sino con los compañeros de trabajo, con los enfermeros y demás. Y vimos examen físico general. En la segunda aula que les grabé a ustedes, o video aula, vimos el tema referente a examen físico de lo que es cráneo, cara y cuello. Principalmente en el cuello, la glándula tiroides y las maniobras para el examen físico de la glándula tiroides. Después vimos examen físico de la cadena ganglionar referente a estas estructuras, lo que es cuello con cara y parte de cráneo, porque vimos lo que es los postauriculares y cadena cervical anterior y posterior y la cadena occipital. ¿Qué nos vamos a ver en la clase de hoy? Vamos a ver el tema referente al examen físico del tórax. Tórax basado siempre en las 4 maniobras básicas de exploración. ¿Que cuáles son? Impresión, palpación, percusión y auscultación. Bien, vamos a comenzar. Inspección de tórax. La inspección del tórax siempre tiene que ser con el tórax descubierto o desprovisto de ropa. Podemos examinar el paciente en una hamaca o lo podemos examinar también al paciente en una cadera. ¿Para qué? Para ver todas las dimensiones de tórax, tanto plano anterior, planos laterales y plano posterior. ¿Qué vamos a ver en la inspección del tórax? Vamos a ver la arquitectura que el tórax va a presentar. Si es un tórax que está normal o tiene alteraciones. Como ejemplo, el tórax efisемatoso de los pacientes que padecen de efisema pulmonar o tórax en tonel, el sifo escoliótico, o sea, pacientes que presenten trastornos del arco esquelético o de los huesos. Recordar o lembrar a vosotros que el examen físico de un paciente siempre se hace a la derecha. Pero ¿qué acontece? Si vosotros olían que yo en algún momento me coloco hacia el lado izquierdo, es para que tengan mejor visibilidad, porque estamos grabando las aulas. También vamos a ver si el tórax presenta cicatrices, la configuración del tórax, cómo está, la coloración de la piel y vamos a ver qué cosa, el estrado nutricional del paciente. ¿Por qué? Porque si el paciente está desnutrido, lo que es el esqueleto, las prominencias óseas, se van a ver desprevenidos. Todo lo contrario, si el paciente es obeso. La fascia, si presenta inflamación o edema, por ende vamos a palpar sobre las superficies óseas, ya sea sobre la clavícula o los espacios costales. Y también si existe o no circulación. ¿Qué acontece? Vamos a ver que hay patologías abdominales que me pueden causar, ¿qué cosa? Circulación colateral, las insuficiencias hepáticas o insuficiencias cardíacas me pueden afectar la circulación y a simple vista en el tórax lo podemos identificar. Y por último, si el paciente presenta o no ginecomastia. Por ende, ¿qué yo aconsejo para vosotros? Ya sea hombre o mujer, siempre que vosotros vaya a examinar el tórax, en el caso de la mujer, ¿qué vaya a hacer?
van a examinar las mamas, los peitos de la mujer. ¿Por qué? Porque muchas veces se descubre que la mujer presenta pequeños quistes o adenomas y demás con un examen físico, porque las mujeres no son doctoras, o sea, por ende es un trabajo que nos pertenece a nosotros. Vamos a ver la simetría que tienen las mamas, lo que es el pezón y la areola, si están simétricos los peitos, si presentan aumento de volumen y en ocasiones si presentan algún trastorno pueden presentar secreciones por el pezón. Después, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar dinámica respiratoria, los movimientos respiratorios. ¿Y qué yo aconsejo para vosotros? Bien, nos colocamos a la derecha del paciente y le palpamos el pulso radial. O sea, vamos a fingir que estamos palpando el pulso radial. ¿Por qué? Si yo le falo al paciente que le voy a medir o chequear los movimientos respiratorios, el paciente los puede modificar. Por ende, ¿qué voy a hacer? Me coloco a su lado y voy a contar como si estuviera chequeando los batimientos cardíacos en el pulso radial. Y la única cosa que yo voy a estar haciendo es oleando los movimientos respiratorios. ¿Cuántos movimientos respiratorios él los va a hacer? En una relación cual inspiración, expiración. O sea, ¿cuántos movimientos de inspiración, expiración él va a tener? ¿Tiene un valor normal? Sí. La relación inspiración-expiración es normal de 16 a 20 por un minuto. En este caso es la relación que va a presentar lo normal. Cuando está aumentada o disminuida se va a obedecer a algunas patologías y entonces es un signo clínico que vamos a ver qué cosa sería apnea cuando están detenidos los movimientos de inspiración, expiración, taquipnea cuando están aumentados el proceso de inspiración, expiración o bradipnea cuando están disminuidos por debajo de 16 en un minuto, o sea, relaciones de movimientos respiratorios por minuto. Una vez que no tenemos estos datos a la impresión, voy a proceder a qué cosa? Voy a proceder a la palpación de el tórax. Palpación que yo les falaba a ustedes, que es una técnica que se hace con las manos al descubierto, sin luva, salvo que tenga alguna dolencia o patología que yo tenga riesgo de contraer. Mientras se hace. ¿Por qué? Porque la palpación yo lo que voy a sentir con el pulpejos de mis dedos. ¿Cómo sería? Vamos a palpar mediante el perímetro torácico, o sea, palpar todo el tórax en los dos procesos, tanto inspiración y expiración. ¿Cómo sería? Vamos a ver si el paciente presenta dolor, o sea, cuando le palpamos nos refiere que presenta dolor, la temperatura, si presenta masa o aumento de volumen. ¿Por qué? Porque el tórax también presenta drenaje linfático. Por ende, cuando ten alguna dolencia, alguna patología, vamos a ver que se ve afectado y los ganglios están aumentados y se palpan. Si hay masa o adenopatía, que es ganglio. Si presenta edema o inflamación o roce pleural o los frémitos bronquiales. O sea, y vamos a ver qué cosa, la expansibilidad del tórax. ¿Cómo sería? En el plano posterior, o sea, es las manos en alas de mariposa
para verificar la expansibilidad, tanto anterior como la expansibilidad del plano posterior de lo que es la apéndice sifoidea o posterior bajo hacia lo que es la escápula. O sea, es la llamada maniobra de base y vértice. Y vamos a ver la elasticidad. Poner la mano por delante de lo que es el tórax y se ocultan los focos y se le dice al paciente que fale 33 si las vibraciones están aumentadas o disminuidas. ¿Cómo haría? Me voy hacia el plano posterior, coloco mi mano en el plano posterior y le falo al paciente que fale 33 y voy a escuchar las vibraciones vocales. Primero un hemitórax, después el otro hemitórax y posteriormente procedo a la comparación de los dos hemitórax. O sea, comparo el hemitórax derecho con el hemitórax izquierdo. Mediante dos maniobras o tres, porque vamos a ver otra posteriormente, voy a ejercer una adecuada palpación. ¿Cuál es la maniobra? La maniobra de Ronald. ¿Cómo es la maniobra de Ronald? Me voy hacia el plano posterior del paciente. Vengo hacia el plano posterior del paciente y coloco mis dos dedos en alas de mariposa sobre lo que es la clavícula y le falo al paciente que inspire y expire. ¿Qué va a hacer? Cuando el paciente inspira, los dos pulpejos de mis primeros dedos se van a separar y cuando expira se fechan. Ahí voy a ver la expansibilidad torácica o la expansión y elasticidad del tórax. Pero también para que vean cómo se colocan por delante en lo que es la fosa clavicular y los dos primeros dedos unidos. Le decimos inspira, expira, inspira, expira y voy a ver la expansión. También tengo otra maniobra que es la maniobra de Lowenberg. Es una maniobra que va a explorar también la expansibilidad de lo que es la caja torácica, que es la base y vértice. ¿Cómo es? Es una maniobra que nos colocamos en el plano frente o plano anterior del paciente, abrazamos lo que es el tórax y la misma cosa, colocamos nuestra mano en ala de mariposa. Como veíamos, la semiotécnica de la cara, como anteriormente, y hay que ver qué cosa, el macizo facial. Macizo facial que vemos la forma, la simetría, el estado de la piel, si tiene o no la circunvalación venosa y la fase del paciente. También si tienen alteraciones referentes a alopecia y demás. Y vamos a ver que los pabellones auriculares, vamos a ver qué cosa. La forma que van a tener si el conducto auditivo está permeable o no, y ainda más en crianza, porque puede ser que tenga un trastorno y lo que es la implantación en la línea media del cuerpo. Bien, palpación de las arterias temporales. Vamos a buscar qué cosa, búsqueda de tensión, en este caso endocular o búsqueda de puntos dolorosos. Nosotros vamos a palpar con el dígito de nuestros dedos las arterias temporales y las arterias carótidas, o sea, pulsamos las carótidas y de ahí recordar qué cosa, que está el lóbulo frontal, los lóbulos parietales, el lóbulo septal y los lóbulos temporales. Buscamos y palpamos en un lado, palpamos en el otro y siempre, como le he dicho, con comparación. Auscultaciones de lo que es los témporos maxilar, o sea, vamos
a ejercer auscultación y auriculación de los témparos mandibulares. Hay que ver el grado de las glándulas también, de lo que es la parótida. Vamos a examinar también posteriormente lo que es la glándula tiroides, las paratiroides, la cavidad bucal, conducto parotidio y los submaxilares y el piso de la boca. Vamos a ejercer, pedirle al paciente que abra su boca, ver la cavidad oral, el paladar superficial, si tiene o no la língula, la parte posterior, y ver los macizos, tanto frontales como maxilares, y la articulación de la mandíbula, pedirle que abre y que feche la mandíbula para ver si tienen crepitación. Los puntos dolorosos de los senos maxilares y los senos frontales. Con nuestros dedos vamos a presionar sobre los senos maxilares y sobre los senos frontales. ¿Por qué? Porque puede ser que nuestro paciente tenga algún cuadro de sinusitis y demás y se acumulen sobre los senos y nos dé síntomas. Percusión de estos puntos también y la apófisis mastoidea. Bien, y auscultación ¿de qué? De los globos oculares en busca de qué cosa? En busca de soplos. Bien. Primera maniobra. Bien, ¿qué vamos a ver ahora? Región del cuello. Recordar una cosa, que el cuello en el caso del hombre y la mujer es distinta. ¿Por qué? El cartílago cricoideo que está sobre la epiglotis, el hombre es más desarrollado que la mujer porque tiene testosterona. O sea, hay que ver a la impresión, palpación y vamos a ver la demás. Impresión, forma, porque el cuello, ten personas que el cuello es más corto o es más largo. Por ende, tenemos que ver el grado del cuello, la simetría, si está simétrico, si tienen trastornos y demás. También vamos a ver el volumen, lo que es ancho del cuello y si tiene casualidad de ser delgado o normal, posición, si es central, si tiene, como veíamos anteriormente, alguna desviación. Para el examen del cuello siempre vamos a verlo desde dos ángulos. Nos ponemos al lado derecho del paciente y vemos el plano anterior y después por el lado posterior, por la parte posterior del cuello, la cabeza, para ver el plano posterior de mejor, en este caso, mejor visibilidad. A la impresión hay que ver si el paciente va a presentar, le viramos el cuello hacia un lado, se lo viramos hacia el otro, en busca de latidos o reflujo, en este caso, de pulsos venosos. A la palpación, ¿qué vamos a hacer? Nos veíamos que tenemos un sistema linfático o ganglionar. Sistema linfático que está compuesto por ganglios. ¿Qué vamos a buscar? Bien, cuando veíamos anatomía, veíamos que el cuello en los lados laterales, tanto preauricular, postauricular y lo que es en la región submandibular y mandibular, tenemos ganglios linfáticos. Ganglios linfáticos que los vamos a explorar también. ¿Por qué? Porque las adenopatías son, en este caso, algún síntoma o uno de los primeros síntomas de patologías, tanto benignas como malignas. Bien, después vamos a ver, en este caso, lo que es los grupos y referente a cuatro cosas que lo vino en clase, que yo les hablaba. ¿Qué cosa? Forma de la estructura que estamos palpando, tamaño, consistencia y sensibilidad. ¿No es verdad? Cuando no palpamos la sistema, o sea, lo que es los ganglios, vamos a ver si tiene adenopatía. Si tiene adenopatía, ¿qué vamos a ver? La forma que ella tiene, si es redonda, si es triangular, qué forma tiene, el tamaño, si es más chica, si es más grande, consistencia,
si es dura, si es más sobre líquido y la sensibilidad, o sea, si es dolorosa o no es dolorosa. Como yo les falaba, antes procesos inflamatorios de la cadena ganglionar, cuando son benignos, duelen. Los que son malignos no duelen tanto. La glándula tiroidea, por ende, cuando nos vamos a examinar cuello, no podemos esquecer la tiroide. Lembrar que la tiroide es una glándula que está en la región anterior del cuello o pescuezo, ¿no es verdad? Es la misma cosa, región anterior del cuello, y es una glándula que tiene un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, y unida por un istmo en este caso. ¿Qué vamos a ver de la glándula tiroide? Primero, la forma que ella va a presentar, pero posteriormente vamos a ver que existen maniobras para examinar la glándula tiroide. Solo estoy mencionando qué cosa, las características que nos vamos a procurar en este caso cuando hagamos estas maniobras. Primero, forma, tamaño, consistencia de la glándula, movilidad. ¿Por qué? Porque ella tiene que ser movible. Presencia o no de frémitos, presencia de crepitaciones y en ocasiones que el paciente pueda tener quistes en la glándula tiroide, que es una patología. Lembrar que la glándula tiroide tiene dos trastornos, o un hipertiroidismo o un hipotiroidismo. Entonces vamos ahora a ver las maniobras de palpación de la glándula tiroide. La primera es la maniobra de Kervin o método posterior. ¿Por qué? Porque nos vamos a poner en el lado posterior hacia el paciente. Les decimos que deite sobre la hamaca y nos ponemos en el ángulo o plano posterior. ¿Para buscar qué cosa? O puede ser el paciente deitado o puede ser el paciente sentado en la misma cadera de la consulta. Lo vamos a hacer ahora con el paciente deitado, pero ustedes lo pueden examinar sentado en la cadera. Entonces van al plano posterior y ubican por detrás del paciente, usando ¿qué cosa? Ambas manos. Vamos a ver, yo me voy a ubicar en el plano posterior y voy a usar ambas manos, colocando ¿qué cosa? Los pulgares, los dígitos de mis dedos, ¿sobre qué cosa? Sobre los 4 planos de pulgares, sobre los lóbulos de la glándula tiroide. Como yo les decía, la glándula tiroide va a presentar un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo unido por el istmo de la tiroide. ¿Qué yo haría? Yo presiono lateral, si voy a examinar el lóbulo derecho, presiono hacia el lado lateral la glándula y palpo mi glándula del lóbulo derecho. Cuando quiero examinar el lóbulo izquierdo, hago lo contrario. Roto la glándula hacia el lado izquierdo y lo palpo, como lo pongo aquí. Buscando qué cosa? Forma de la glándula, como anteriormente habíamos visto, el tamaño de la glándula, como se dice en la literatura, tiene que ser como una nuez, ¿no es verdad? Dureza, movilidad e irregularidad. ¿Cómo qué? Como la presencia de quistes en los lóbulos o un aumento del tamaño de la glándula tiroidea. La palpación bimanual de la glándula tiroide, el examen se ubica por detrás del paciente usando ambas manos y se colocan los pulgares, ¿no es verdad? Como les decía, ¿cómo sería? Yo voy a hacer lo siguiente, uso ambas manos y coloco el pulgar o el primer dedo sobre el lóbulo lateral y con el otro pulgar yo palparía el lóbulo izquierdo. Si quiero palpar el lóbulo derecho, haría lo contrario. Con el pulgar desvío la glándula y palpo el tamaño del lóbulo. O sea, los dedos restantes
se sobreponen a los lóbulos o al ángulo lateral de los lóbulos laterales de la glándula. La tiroides se identifica por presentar una elevación al hacer tragar al paciente. O sea, cuando yo estoy examinando por el plano posterior, por la maniobra de Kervin, ya sea con los pulpejos o con el primer dedo, los lóbulos de la tiroides, ¿qué yo le falo al paciente? Le falo, trague saliva. ¿Para qué? Para que cuando acontezca la deglución, el esófago en ese movimiento me haga ver más visible y palpable la glándula tiroides. O sea, me va a facilitar la maniobra dándole a un paciente también un vaso de agua. ¿Por qué? Porque así él traga agua que beba mientras nos palpamos las glándulas. Pero también tenemos otra maniobra, que es la maniobra de ley o plano anterior. O sea, la maniobra de Kervin es el plano anterior y la maniobra Lahey es plano anterior. ¿Cómo sería? Vamos a colocar el pulpejo, como les muestro en la clase, el pulpejo del dedo. O sea, en este caso lo podemos hacer o monomanual o bimanual, ambos inclusive, presionando contra la cara lateral, como les muestro. Yo con el tercero, cuarto y quinto dedo voy a presionar el lóbulo lateral de la glándula y con el primer dedo la voy a palpar, haciendo lo contrario en este caso, como les muestro acá. O sea, vamos a ver que la porción superior de la tráquea y del borde inferior de los cartílagos tiroideos, la maniobra provoca una prominencia sobre el lóbulo de la tiroides. ¿Cómo sería? Yo palparía un lóbulo, o sea, presiono para lateralizar, ¿no verdad? Como les muestro acá, con la mano izquierda voy a presionar. Pongo mis dedos sobre el plano posterior del cuello o pescuezo y con el primer dedo lateralizo la glándula tiroides. Por ende, con la otra mano, mis dos o tres primer dedo voy a palpar. O sea, yo palpo el tamaño de la glándula. Cuando lo quiero hacer del lóbulo contrario, invierto mis manos. Coloco la mano derecha sobre el plano posterior, el primer dedo en el lóbulo izquierdo de la tiroides y palpo, ¿qué cosa? Los lóbulos derechos en este caso. O sea, la maniobra de la tiroides, maniobra Lahey, se coloca el pulpejo de los dedos derecho presionando contra la parte lateral, como les decía, del cartílago tiroides. Esta maniobra provoca una prominencia del lóbulo opuesto. Era lo que les decía. Si yo quiero palpar el lóbulo izquierdo, voy a presionar el derecho y me da una prominencia mayor del lóbulo contrario. Pero también ten la maniobra de Krill, que también es anterior. La maniobra de Krill es la que se hace solo con una mano, como les decía anteriormente. ¿Para qué cosa? Para palpar el lóbulo opuesto en que nos vamos a presionar. Era esta, que yo presiono con el primer dedo y palpo con el segundo y el tercer dedo. Cuando lo quiero hacer, me voy por el lado contrario del paciente, presiono el lóbulo izquierdo y palpo el lóbulo derecho del paciente, siempre por el plano anterior. Se va a palpar los lóbulos de los tiroides y el pulgar de cada mano pulsa sucesivamente el lado opuesto. ¿En busca de qué cosa? En busca de nódulo, en busca de quiste. Auscultación. La auscultación se faz, sí se faz. Hay que ocultar el cráneo y no todos los doctores lo faz. ¿Por qué? Ambas carótidas tienen que ser ocultadas. Vamos a ver sobre el ángulo submaxilar o glándulas tiroides y el hueco
de lo que es el supraesternar, esta depresión que nos tenemos sobre el esternón. Bien, hasta aquí lo que es referente al tema de examen físico de lo que es cráneo y cuello, enfatizando siempre en las maniobras del examen físico de la tiroides. ¿Por qué? Porque nunca podemos esquecer de examinar glándula tiroides, porque muchos pacientes nos llegan a consulta y nos diagnosticamos que tiene una secuela o un quiste en la glándula tiroides cuando es examinado. Muy bien, hasta ahora el contenido y vamos a seguir. ¿Seguiremos con qué? Con el examen físico de los ganglios linfáticos. Siguiendo siempre, ¿qué cosa? Las 4 técnicas básicas de la exploración o del examen físico. Lembrar que todo nuestro cuerpo tiene cadena ganglionar o cadena linfática. Por ende, tenemos que procurar ella. ¿Por qué? Porque cuando acontece en nuestro cuerpo alguna dolencia, alguna patología, las primeras sistemas que se vaya a ver afectado es el sistema linfático. Bien, ¿qué vamos a buscar? Primero, localización de ¿qué? De algún nódulo o de algún ganglio que a la vista en la impresión pueda ser encontrado. Segundo, presencia, si este lóbulo o ese ganglio está aumentado, ¿qué va a hacer? Va a haber un aumento del volumen. Por ejemplo, yo voy a enseñar acá, si yo tengo un lóbulo en la cadena del cuello lateral y tiene un ganglio aumentado, ¿qué yo voy a encontrar? Aumento de volumen lateral. O sea, la primera cosa que yo voy a buscar, si el cuello o la piel está normal, ¿no es verdad? Y las otras cadenas de ganglio. Y en caso que tenga una alteración, lo vamos a descubrir. ¿Por qué? Porque da un aumento de lo que es el tono de la piel. O sea, hay que buscar, ¿qué cosa? Los trayectos de las cadenas de ganglio. La palpación, lembrar que se hace directa e indirecta y siempre es con nuestra mano, y lembrar que salvo a que estemos expuestos a algún tipo de fluido que podamos contaminarnos o que sea toque, porque en el caso de los toques se precisa luva. La palpación siempre se hace al descubierto con los palpejos de los dedos. Cuando palpamos, ¿qué buscamos? Si estamos buscando cadena ganglionar o ganglio que esté alterado, ¿qué buscamos? La localización de la cadena ganglionar, y acá en el diseño yo les muestro, por ejemplo, el submandibular. Hay que procurar, nos ponemos a la derecha del paciente, como yo siempre les he dicho, y los vamos a examinar. Buscamos sobre la cadena submandibular, porque está por debajo de lo que es la mandíbula. También vamos a buscar los submentonianos en la parte posterior, o sea, buscamos en el mentón los pre y los retros auriculares. Acá lo buscamos, los preauriculares, los retroauriculares. Buscamos la parte posterior en la región del occipital, y también vamos a procurar la cadena cervical de lo que es columna espinal. Bien, precauciones hay que buscar todos estos ganglios, o sea, y deles localización, tamaño, forma, consistencia, si hay delimitación, la movilidad, si son movibles, si no son movibles, y la localización respecto a la sensibilidad, si es doloroso o si no son dolorosos. Bien, los preauriculares delante del trago de lo que es la oreja, ¿no es verdad? Cuando nos examinamos la región de la cabeza y el cuello,
yo les decía que había que ver la implantación del pabellón auricular y su localización. Los preauriculares o los ganglios preauriculares están en la región anterior del oído y posteriormente, cuando examinemos la cadena ganglionar preauricular, ¿cuál vamos a procurar? Vamos a procurar también lo retroauricular, o sea, procuramos los preauriculares y los retroauriculares. Después que yo no encuentre ninguna alteración en ellos, ¿qué voy a buscar también? Lo que son los carotidios en la región carótida. Yo busco de un lado y del otro y recordar que buscamos el lado derecho o el lado izquierdo y siempre examinando al paciente por nuestro lado derecho. Los submandibulares a medida entre el ángulo de la mandíbula y los submentonianos. Las dos cadenas cervical, tanto anterior como posterior, y los supraclaviculares. O sea, vamos a mostrar acá dónde sería. Yo tenía lo que es la clavícula, que va a estar en relación, y aquí en la región superior a la clavícula, en esta fosa, yo voy a procurar tanto derecho como el lado izquierdo. Voy a procurar la presencia de ganglios. ¿Por qué? Porque son necesarios para saber si hay o alguna dolencia. Hasta acá, examen físico de qué cosa: cráneo, lo que es cuello con cara y ambos sistemas linfáticos. Posteriormente en clase, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el contenido referente al examen físico del tórax en los 4 métodos básicos de exploración. ¿Cuál? Impresión, palpación, percusión y auscultación. Desde ya, muchas gracias. Bien, seguimos. Vamos a ver, como les decía, el examen físico y vemos también la percusión. Una vez que terminamos ambas maniobras de lo que es el plano anterior y le pedimos al paciente que se dé la vuelta para analizar el plano posterior, ¿qué vamos a hacer? Proseguir a la percusión. Lembrar que en la percusión del tórax no lo podemos hacer sobre prominencias óseas. Tenemos que percutir entre los espacios costales. ¿Qué vamos a ver? La sonoridad, porque recordar que la percusión es una percepción del oído. Sonoridad, puede haber matidez, ¿no es verdad?, cuando se fue afectada, o submatidez o hipersonoridad. Son las tres partes que podemos ver, o sea, las tres formas de percutir y darnos cuenta. O hay matidez, o hay submatidez, o hay hipersonoridad. Por ejemplo, cuando está aumentado, puede ser el efisema, el asma y demás. Como yo siempre le falo a mis alumnos, bien, la sonoridad puede verlo igual que la auscultación. Los sonidos se ven aumentados de 3 formas. Como les digo, vuelan, bien, corren mal y se afogan o se ahogan. ¿Qué acontece? ¿Por qué? Vuelan bien. ¿Qué es volar? Aire. En patologías con aire se ven aumentados la sonoridad. Corren mal. En tumoraciones y demás se va a ver afectado. Y se afogan cuando hay líquido, se ve disminuido. Y vamos a ver hipersonoridad. ¿Por qué? Por el efisema, el asma y el neumotórax. Vamos a ver. Una vez que terminamos de percutir y ver si está mate o submatidez o
aumentado la sonoridad o hipersonoridad, ¿qué vamos a proceder? Vamos a proceder a la auscultación. ¿Cómo se hace? Vamos a auscultar plano anterior y plano posterior. Bien, siempre recordar que auscultamos un plano anterior derecho, por ejemplo, plano anterior derecho y posterior, plano anterior izquierdo. Una vez que auscultemos ambos planos, vamos a ejercer comparación. O sea, nos colocamos nuestro esteto con las olivas en dirección hacia adelante, hacia el conducto auditivo, calentamos el diafragma del esteto y procedemos a auscultar. Lembrar que no se presiona, se coloca de forma gentil para poder auscultar todos los sonidos. Bien, le pedimos al paciente que inspire y expire en los dos procesos sin parar, o sea que no le indicamos cuando él tiene que parar. Inspiración y expiración. Primer foco, vamos a proceder, se los voy a enseñar acá. ¿Cómo sería? Plano anterior, me guío, salgo desde la parte del borde del esternón acá y relacionado con el cuello, auscultando inspiración y expiración. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la parte del vértice pulmonar puede estar hasta 1 centímetro por encima de la horquilla, o sea, de lo que es el esternón. Por ende, la auscultación comienza desde la fosa superior de lo que es la clavícula acá. Aquí está la clavícula que se va a unir con el esternón, ¿no verdad? Y con la escápula por detrás. Y 1 centímetro por encima voy a tener, ¿quién? Lo que es el vértice pulmonar. Por ende, tengo que comenzar la auscultación desde encima. ¿Comienzo qué? Comienzo a auscultar el plano anterior derecho. Inspiración, expiración. Inspiración, expiración. Inspiración, expiración. Y voy voltando. Inspiración, expiración, inspiración, expiración. Inspiración, expiración. Inspiración, expiración. Terminé con el plano derecho anterior. Voy a hacer la misma cosa con el izquierdo. Y posteriormente comparo ambos planos. Cuando lo hago en el plano anterior, voy a proceder al plano posterior. ¿Qué hago? Me voy hacia donde, volteando igual de donde mismo salí del plano anterior, desde la región superior de lo que es el plexo posterior, salgo volteando todo lo que es el olecranon acá, voy bordeando lo que es la escápula y de eso hacia el tórax. ¿Cómo sería? Vamos a ver acá. Sería lo siguiente. Salgo desde acá arriba, del plano superior, voy auscultando y al paciente diciéndole que inspire y expire. ¿Cómo sería? Inspiración, expiración, inspiración y expiración, inspiración, expiración, inspiración, expiración, inspiración, expiración, inspiración, expiración. Faz una emitora, faz el otro emitora y después lo hago comparativo, comparando ambos focos en este caso. Lo tengo que hacer siempre de forma comparativa. ¿Qué voy a escuchar? Voy a escuchar diferentes ruidos, o sea, es la entrada y salida de aire de nuestro cuerpo. ¿Cómo sería? De nuestro cuerpo no, desde el medio exterior, desde el ambiente hacia las vías respiratorias, hacia los alvéolos, hacia los pulmones. Bien, puedo ver soplo de respiración laringotraqueal que sea audible a nivel de la tráquea. ¿Por qué? Las vías respiratorias, ¿cuál es la primera vía respiratoria? Bien, la nariz, o sea, las fosas nasales. Nos respiramos oxígeno de tipo ambiental. Es este oxígeno que nos estamos respirando al 21%
de pureza, de concentración. ¿Por dónde? Por las fosas nasales, por la nariz. De la nariz, ¿hacia dónde va? Hacia la laringe y posteriormente a la faringe. De la faringe pasa por las tres estructuras, las tres partes que tiene la laringe, la faringe, laringofaringe, nasofaringe y orofaringe, y de ahí pasa ¿hacia dónde? Hacia la traquea. Lembrar que nós por la boca también respiramos. La tráquea compuesta, como veíamos en clase, por aneles de 16 a 20 aneles de cartílago y alino en la tráquea con un endotelio en su interior. Traquea que se va a bifurcar. ¿Qué acontece? La traquea se va a bifurcar, se va a separar acá al final de la traquea por una estructura que se llama, ¿cómo? Se llama carina. O sea, la carina que me vaya a dar origen ¿a qué? A los bronquios principales derecho y bronquio principal izquierdo. Bronquio que vaya a ser continuidad de lo que es la traquea. Alén va a presentar el mismo cartílago de tipo hialino igual que la traquea, y las estructuras histológicas son las mismas. Bien, se separa y vamos a ver qué cosa, que el pulmón derecho en este caso y el pulmón izquierdo son diferentes. El derecho, ¿qué vaya a acontecer? Vaya a presentar tres lóbulos diferentes al izquierdo, que soten dos lóbulos, y vaya a presentar otra estructura que es la silueta cardíaca. ¿Por qué? Porque el corazón está relacionado anatómicamente con él. ¿Qué cosa es el murmullo vesicular? Bien, es la entrada de aire, la entrada de oxígeno y la salida de qué cosa? De dióxido de carbono. O sea, durante la inspiración entra oxígeno, durante el proceso de expiración sale dióxido de carbono, sale CO2. ¿Producto de qué cosa? Producto de la respiración celular que aconteció donde en la mitocondria. Entonces, ¿qué acontece? Respiramos o inspiramos oxígeno, expiramos dióxido de carbono. Esa entrada y salida de aire de las vías respiratorias es el murmullo vesicular. Es todo el pulmón tensuable en toda su largura y durante casi toda la inspiración. En la primera parte de ella, la respiración bronquio, en este caso vesicular, es la escucha en nivel de lo que es el esternón, en lo que es la tráquea. Va a haber una mezcla de lo que es la respiración bronquial con el murmullo vesicular a nivel del segundo espacio intercostal a la derecha del esternón entre ambas escápulas. Bien, hallazgos normales o anormales pueden ser los ruidos agregados que se escuchan muchos en crianza. Escuchamos muchos ruidos agregados. Porén, vamos a ver que los estertores, que es lo que nos escuchamos con el esteto, porén no se precisa un esteto, un Lindman, con un esteto así sencillo, se escuchan. ¿Por qué? Porque lo que precisamos es el conocimiento, no un esteto. Un Lindman no nos hace escuchar os ruidos. Los ruidos o estertores se van a dividir en dos en este caso. ¿Cuáles serían? Los húmedos y los secos. Bien, o sea, serían estertores húmedos y estertores secos. ¿Cuáles serían los húmedos y los secos? Bien, los húmedos, ¿quiénes van a ser?
van a ser los crepitantes y los subcrepitantes. O sea, los crepitantes y los subcrepitantes. ¿Qué va a acontecer? Bien, los crepitantes, como nós los vamos a escuchar. Cuando nós escuchamos con el estilo, los crepitantes se van a escuchar como el roce de nuestro cabello. Nós pegamos el cabello de nós y lo rozamos detrás del oído. O sea, y se va a escuchar del mismo jeito. Cuando nós tem crepitante, por ejemplo, pacientes con neumonías típicas y con síndrome intersticial. Si nós a la auscultación identificamos crepitantes, puede ser que el paciente o presente neumonía o síndromes intersticiales. El diagnóstico definitivo, que nos va a ayudar, os complementarios. Y los crepitantes son burbujas más finas, ejemplo con las neumonías atípicas, pero se ocultan al final de la expiración, es donde se va a ocultar los subcrepitantes. De ahí yo voy a tener estertores de tipos seco, que son 3 fundamentales. ¿Quién? Roncos, sibilantes y flotis pleural. O sea, serían los roncos, los sibilantes y el flotis pleural. ¿Cómo serían? Bien, ¿cuáles serían? ¿Cómo los vamos a identificar? ¿Cómo es los roncos? Los roncos es como el ronquido de nós cuando deitamos, cuando dormimos. Los roncos es un ronquido semejante a nós durmiendo. Es igual. Escuchamos como una persona roncando. Es arrastrar una silla. Cuando arrastramos una cadera, ¿qué va a acontecer? Vamos a encontrar tonalidad tanto bajas como graves. Ejemplo, pacientes con asma, pacientes con EPOC, pacientes con bronquitis y pacientes con traqueobronquitis, auscultamos los roncos. Y sibilantes es diferente. Los sibilantes es como un silbido, como el silbido de nós. Es la misma cosa. Es como un asovio. Es una tonalidad alta. Típico en quién? En las bronquiostasias, en la traqueobronquitis, pero asma y EPOC. No existe asma sin sibilancia. Nós vamos a ver cuando vocês roten por pediatría que el asma bronquial ante los 2 años de vida no se llama asma bronquial, tiene otro nombre. Pero cuando pasan los 2 años de vida y el paciente tiene sibilancia, la principal causa es el asma. ¿Qué acontece? Que tem otras causas de asma bronquial y vai a ficar de trabalho de vocês. Vocês me vai a fazer un resumo en la plataforma virtual donde vai a ficar todas las causas de doencias y patologías que me produzcan asma bronquial, além del EPOC y lo que es la bronquitis. El frotis pleural es el roce de las pleuras. ¿Por qué? El pulmón, lo que es el pulmón en este caso, ¿qué va a acontecer? El pulmón va a estar cubierto ¿por qué? Por 2 pleuras, una pleura visceral y una pleura parietal. ¿Qué va a acontecer? Cuando ellas frotan entre sí, me va a dar el frotis pleural. Es el roce entre ambas pleuras por procesos inflamatorios. Se oculta durante la expiración como el frote de una oreja. Es como nós presionamos la oreja y nos la frotamos así. Así va a ser la misma cosa. Es una sensación palpable en forma de frénito. ¿Y qué cosa es la broncofonía? La broncofonía
es en este caso consecuencia de patologías. ¿Por qué? Cuando hay condensaciones pulmonares, el sonido se va a escuchar tanto en la laringe como a nivel de la tráquea o en voz llena y se transmite a la superficie. Pero también vaya a ver la ecofonía. ¿Cómo es? Bien, es sonido vocal en forma de eco. Son semejantes al eco escuchado en la auscultación torácica após la sensación de las vocaciones. Y la pectoroloquia o pesto que habla es la misma cosa. Nos palpamos y se percibe muy bien las palabras. O sea, nos palpamos y le falamos al paciente que vocalice palabra y vamos a percibir a simple vista en voz alta lo que es caverna o la fonía y se escucha la llegada de nitidez sobre la superficie. Otra patología es la egofonía, que es un derrame pleural más importante que el peuto que fala, y en este caso la voz habla o adquiere un carácter tembloroso que recuerda el balido de lo que es una cabra. Muy bien, la ecofonía puede estar presente como casos donde hay condensaciones pulmonares o pacientes que presentan atelectasia con afectación de las vías aéreas. ¿Por qué? Porque cuando nos vemos o cuando nos demos semiodosis, vamos a ver que una dolencia de los síndromes respiratorios es la atelectasia, que es una afectación del bronquio. En este caso, la percusión de la pared torácica será masiva, puede aumentar la emoción en cualquier parte del árbol bronquial. Bien, hasta aquí el contenido referente al sistema respiratorio, al examen del tórax, ¿no? Y como les falei, les voy a colocar a vocês en la plataforma un trabajo que vaya a ser evaluativo por punto, donde vocês me van a mencionar más de 20 causas de sibilancia en las personas adultas y en crianza. Desde ya, muchas gracias.